Buenos días, soy Pablo Couso, director comercial de Datisa, y vamos a seguir esta mañana pues tratando el tema de franquicias, este ciclo de entrevistas que estamos haciendo, sobre cómo en la pyme española el modelo de franquicias es una oportunidad de crecimiento. Tenemos con estas conversaciones el objetivo de ayudar a los directivos a que puedan reconocer si su negocio es franquiciable y también cuáles son los retos y beneficios que aportan el entrar en un modelo de franquicias, ¿no? En definitiva, que antes de tomar una decisión tan estratégica, pues pueden estar informados para poder avanzar en este proyecto. Y contamos para ello con Jaime Sánchez, director de consultoría de Tomo Franquicia Consulting. Jaime, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Con ganas de hablar, ¿no? Sí. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Tenemos pues un ratito, pues vamos a ver, pues hablábamos de la pyme española, ¿no? Y bueno, pues las ganas que muchas veces se tienen de crecer, ¿no? Pero también pues las barreras, ¿no? Y las resistencias que aparecen cuando uno quiere crecer, ¿no? Porque lo puedes hacer con capital propio, siempre es un riesgo, ¿no? Y además te planteas, oye, ¿cómo puedo auditar mi negocio, ¿no? En la medida en que se empieza a deslocalizar con más centros, etcétera. Y bueno, es un reto, ¿no? Y bueno, ahí está siempre la alternativa de las franquicias, que es una alternativa muy madura ya en España, ¿no? Con muchísima trayectoria. Y bueno, es una alternativa muy seria que uno se puede plantear. Y bueno, pues te quería preguntar que ¿cómo ves tú esto? ¿Ves el modelo de franquicias a la hora de tomar estas decisiones? ¿Cuál es tu visión? Claro, un poco como tú comentabas, ¿no? Al final la franquicia es un modelo de ayudar a crecer a las pymes, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay que tener en cuenta ciertos factores a la hora de meterse en un modelo de franquicia. Porque a lo mejor te preguntas, pues, ¿cómo puedo identificar yo que tengo un negocio? ¿Cómo puedo identificar que mi negocio es franquiciable? ¿O que puedo desarrollar mi modelo de franquicia? Bueno, pues para hacerlo bien, digamos, o de la mejor manera posible, lo primero de todo yo creo que es fundamental que tu negocio tenga un recorrido en el mercado, ¿vale? Que tú hayas podido experimentar cierto tiempo en el mercado para ver cómo responde tu negocio, cómo responde tu operativa, la forma de organizarte internamente, porque al final cuando empiezas, pues tú tienes una idea muy clara, pero al final acabas pivotando, ¿no? De todo lo que tenías inicialmente, pues va cambiando. Entonces, todo eso es lo que primero tienes que recorrer y que tienes que entender cómo funciona tu negocio para que luego se lo puedas trasladar a un tercero y que tenga cierta seguridad de, oye, pues anteriormente alguien ha montado este negocio, ya ha tenido sus dificultades, las ha sabido, digamos, llevar y hoy en día pues funciona por todo esto anterior, por todo este trabajo anterior. Entonces, ese tercero quiere aprovecharse del trabajo que otra persona ha invertido. Entonces, lo primero diría que es eso. Luego, si todo lo anterior iba bien, ahora el modelo de negocio tiene que ser rentable. Tiene que haber cierta rentabilidad en el negocio, un EBITDA positivo, unos beneficios, porque si no el tercero es lo segundo que te va a pedir. Primero, ¿cuánto llevas en el mercado? Y lo segundo, ¿qué rentabilidad da este negocio? Entonces, para eso, para poder salir en franquicia tienes que dar unos números atractivos. Está claro, si no nadie... Luego, ¿qué más cosas tendría en cuenta? Pues, por ejemplo, el tema de la operativa que te comentaba. Tienes que ver que tu operativa sea fácilmente replicable. Si es muy complicada y ves que no vas a ser capaz de plasmarla ni de trasladarla a terceros, difícilmente un franquiciado, en este caso, va a poder gestionar su negocio de una manera adecuada o de la manera que tú quieres, porque no eres capaz de trasladarle toda esa operativa. ¿Qué más cosillas tendría en cuenta a la hora de, bueno, o por qué desarrollar un modelo de franquicia? También te ayuda a crecer al franquiciador en el sentido de que si tú tuvieras que invertir capital propio, necesitas mucho más recursos que si un tercero te lo va a ir dando, ¿vale? Porque al final ese tercero se va a ocupar de todo el tema de la inversión, de adecuar y decorar el establecimiento, de todo el tema del mobiliario, equipamiento informático, hay maquinaria. Una diversificación, ¿no? del riesgo también, ¿no? Eso es. Y luego también es muy interesante esto que estás comentando, ¿no? La motivación que tiene también el franquiciado, ¿no? Porque al final el franquiciado también es un empresario, ¿no? Y está dando ese plus de motivación también, ¿no? Sí, a veces es empresario y otras veces a lo mejor no tiene tanta idea, pero dice, oye, yo como no tengo idea de nada o no se me ha ocurrido ninguna buena idea o nada que pueda rentabilizar, oye, voy a aprovechar que otros están dando la oportunidad de cederme su modelo de negocio para que lo explote. Pero bueno, para eso... A veces con un concepto de autoempleo también. Eso es, sí. O sea, digamos que principalmente son dos conceptos, o autoempleo o inversor. Sí. ¿Vale? Genial, pues muy claro. ¿Has dado alguna pista ya, no? Me estabas hablando.
Muchas veces se tiende a identificar que los modelos de franquicia son básicamente para comercio y para restauración, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a ver desde la calle, ¿no? En nuestras vidas personales. Pero también hay otros negocios que pueden franquiciar, ¿no? ¿Qué señales crees tú que puede sentir alguien, ¿no? De que su negocio es realmente franquiciable, ¿no? De que es un negocio replicable, como decías tú? Bueno, aparte un poco de lo que hemos comentado, ¿no? De que lleve un recorrido en el mercado, que sea rentable, que tenga una operativa sencilla, también tienes que tener ciertas ventajas competitivas respecto a la competencia, ¿vale? Si tu negocio, digamos, no destaca por nada en concreto, bien sea por precio, bien sea por estrategia, bien sea porque llama la atención, a nadie le va a captar, digamos, ni va a llamar la atención. Luego también es importante también que el franquiciador, sobre todo, si lo que quiere es desarrollar su modelo de franquicia, tienes que darte a conocer. Lo que no vale es, oye, yo soy franquicia, vale, pero ¿yo cómo lo sé? De alguna manera tú tienes que exponerlo al mercado, pues bien a través de tu página web, bien a través de las redes sociales, bien a través de portales de franquicia, contratando consultoras o equipos de expansión que te ayuden un poco a dar a conocer esa marca. Es que eso es crítico. Yo creo que en pasar de ser una pyme, ¿no? a ser un proyecto de crecimiento basado en un modelo de franquicias implica también un cambio cultural muy importante, ¿no? O sea, tú pasas de tener una mentalidad muchas veces de negocio, ¿no? Y de gestión de negocio a crear, ¿no? Una estructura mucho más sofisticada, deslocalizada también, que claro, eso requiere que tú empieces a incorporar una cultura de empresa, ¿no? Y que quieres saber también de lo que significa ser, pues, por ejemplo, una central de compras, ¿no? Con todo lo que eso tiene de variables, ¿no? Que tengas herramientas para planificar las compras, para poner los almacenes de los diferentes centros propios o franquicias, ¿no? En definitiva, que entras ya en una cultura que tiene que ver más con la empresa, ¿no? que con los negocios. Yo creo que eso es un reto, ¿no? El cambio cultural. ¿Te parece que es un reto importante? ¿Hay más retos también? ¿Qué otros retos ves tú? Pues mira, uno de los principales retos que nos encontramos es el tema de los estudios de competencia, ¿vale? Tú cuando quieres salir al mercado en franquicia tienes que estudiar un poco la competencia que tienes alrededor, porque lo normal... Es algo que no estás acostumbrado. Claro, seguramente no. Y lo normal es que tú al entrar en una franquicia tienes una serie de condiciones de adhesión, un canon de entrada que pagar, un royalty de explotación, un royalty de publicidad. Entonces, a veces el franquiciador, ¿no? Cuando quiere salir al mercado dice, bueno, ¿y qué canon de entrada cobro o qué royalties cobro? Para eso tienes que hacer un estudio de competencia, ver cuál es tu competencia, qué inversión tiene, qué canon cobra, qué royalties, cuántos metros cuadrados tienen sus establecimientos, cuántas unidades tienen, y en base un poco a eso adaptar tu contexto al contexto del mercado, porque no tendría sentido, por ejemplo, si eres una hamburguesería que acabas de salir, que tienes un local, lo que no tendría sentido es equiparar tu canon de entrada o tus royalties a los que tiene McDonald's o Burger King, por ejemplo, ¿vale? Porque entonces un potencial candidato inversor va a decir, oye, pues sí que si tu modelo de negocio me va a costar lo mismo que un McDonald's, prefiero irme al McDonald's que la gente me conoce. Entonces, siempre uno de los errores, sobre todo, está en el canon de entrada, ¿no? Que como es una cantidad que se paga inicialmente, pero no es recurrente, suele ser una cantidad de dinero importante y ciega un poco a veces a los franquiciadores. Entonces siempre es mejor poner un canon de entrada más bajo, más atractivo, desde mi punto de vista, que te ayude a captar candidatos para favorecer unos ingresos recurrentes que te van a pagar mensualmente los franquiciados, que son el royalty de explotación y el de publicidad. Ese es uno de los principales problemas que nos encontramos, ¿no? La verdad es que... Nada, luego también, por ponerte algún otro ejemplo de problemas que nos encontramos, es un poco el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Si eres nuevo en el mercado, hay veces que nos llegan clientes que dicen, no, pues yo quiero abrir 20 franquicias el primer año. Bueno, vamos a ver un momento. Tú ahora mismo tienes estructura, tienes conocimiento de cómo puede ir la franquicia, estás empezando. Entonces yo te recomiendo que ruedes un poco, al menos que consigas el primer franquiciado, hagas un poco el piloto con él, que veas cómo funciona la operativa, cómo gestiona el negocio, el tema de los stocks, e ir puliendo un poco de detalles. Igual que tú lo hiciste con tu negocio, es verdad que le vas a trasladar todo tu conocimiento, pero también tienes que aprender tú a trasladar ese conocimiento. Eso es. Entonces, esos dos factores yo creo que son los fundamentales a la hora de los riesgos un poco o cosas a tener en cuenta en la franquicia.
enlazar todo esto, ¿no? Todo este tipo de cosas que hay que poner en marcha, sin una consultora de franquicias es complicado, ¿no? O sea, se puede emprender en franquicias sin estar asesorado. A ver, por poder se puede, pero muchas veces nos ha pasado que nos vienen clientes que lo han hecho por su cuenta y madre mía, qué desastre. Han montado unos líos, incluso ya teniendo franquiciados, pero tienes que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, el tema de los contratos es muy importante. Tú al final como franquiciador y que van a usar tu imagen de marca, van a replicar tu negocio, estás preocupado, ¿no? Por cómo lo van a llevar a cabo, que la gente tenga la misma percepción del negocio franquiciado del tuyo propio. Es que es la marca, ¿no? Ahí Eso es. esa Entonces, muchas veces no cabe libre albedrío para el franquiciado. Hay que pautarle muy bien cómo se hacen las cosas para que las cosas salgan igual de bien. Entonces, el tema de los contratos muchas veces tienen que estipular todas las cláusulas o muchas cláusulas que aten bien, digamos, todo lo que quiere regular el franquiciador, perdona, porque si no le das mano ancha al franquiciado y te puede hacer cualquier cosa. Y entonces, ahí es importante también la selección, ¿no? Del candidato, o sea, porque de alguna manera es un modelo colaborativo, ¿no? Y es también muy importante las características y el perfil, ¿no? del franquiciado. Sí. Eso muchas veces tampoco se comprende, yo creo. Por lo menos cuando empiezas a pensar en el proyecto de franquicias no lo visualizas con tanta claridad, el tema de que es un ecosistema, ¿no? En el que todo el mundo tiene que sumar y que tiene que tener una actitud de suma. Claro, por eso también recomendamos un poco lo que tú decías, ¿no? De, oye, contactar con una consultora de franquicias o alguien que tenga experiencia desarrollando proyectos de franquicia. Primero, porque te va a elaborar toda la documentación muy bien. Hablábamos de los contratos, pero también el tema de los manuales operativos. Tú de alguna manera tienes que reflejar tu operativa, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo en el día a día. Y todo eso es a través también de los manuales operativos, de las formaciones y demás. Es que te conviertes en un formador, sí, un comunicador. Sí, o sea, no solamente estás vendiendo un proyecto, sino que además tienes que implantarlo, ¿no? Y tienes que comunicar, desarrollar una serie de habilidades corporativas que normalmente no existen, ¿no? Y que tienes que poner en marcha. Claro, eso es. Entonces, a través de las formaciones, de los manuales, todo eso puedes. Y luego también te viene muy bien gente que tenga experiencia en franquicias para todo el tema de la captación y filtrado de los candidatos, ¿vale? Porque al final son gente que están acostumbradas a moverse con potenciales candidatos, potenciales franquiciados, entonces han visto perfiles muy diversos, con lo cual ya saber un poco orientar más qué perfil te puede venir bien, cuál no, porque a veces te viene alguien que quiere invertir en tu negocio, pero dices, Dios mío, este tío, esta persona va a ser un desastre, va a ser un desastre, entonces hay que pensárselo bien porque lleva tu marca, es que te puede hacer mucho daño, con lo cual si puedes confiar en un experto o en alguien que tenga, digamos, un poco de experiencia en el sector, que te ayude un poco a evaluar los perfiles, pues es importante. Totalmente, ¿no? Y luego, volviendo un poco al número y a los datos, ¿no? Que también cuando entras a crear, ¿no? A un modelo de franquicias o hacer que tu negocio se centre en un modelo de franquicias, está el tema de que entras en una estructura que tiene vocación de crecimiento, ¿no? Y gestionar el crecimiento y hacer que el crecimiento sea sostenible, ahí hace falta gestión, capacidad de gestión, ¿no? Y ahí tiene un papel importante, pues, que tengas una plataforma tecnológica, ¿no? Que sea capaz de sostener a todo ese entramado, ¿no? de centros deslocalizados, ¿no? que hay que auditar, ¿no? Que tienes que tener una serie de tareas todos los días que se tienen que hacer, que se tienen que auditar, hace falta tecnología para eso, ¿no? Y luego, por otra parte, desde el punto de vista de la información económica, de gestión, de almacén, todo eso, pues que esté centralizado. Ahí me parece que uno de los atractivos que también puede tener un proyecto de franquicias, ¿no? Cuando ponemos en marcha un proyecto de franquicias, es que seas capaz también de dotar a tu franquiciado de un sistema de control económico que le dé tranquilidad. Tranquilidad porque el franquiciador cuenta con una capacidad de recursos que le permite tener buenos números, ¿no? Lo que decías tú, que es atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad que ofrece el modelo. Y también tranquilidad porque le das ya una plataforma montada que le permite también a él hacer bien su gestión y también obtener nuevos números, ¿no? ¿Qué importancia le das tú a todo lo que es la plataforma tecnológica, ¿no? que permite articular todo este sistema que está deslocalizado? Pues muy importante, sobre todo por un factor principal que al final entiendo que le preocupa a todos los franquiciadores, y es si, por ejemplo, los royalties que tenemos, porque los royalties que se cobran pueden ser fijos, cantidades fijas todos los meses, que entonces no te preocupa porque sabes, independientemente de cómo vaya la facturación, tú vas a recibir lo mismo todos los meses. Pero la gran mayoría tienen royalties variables, que van en base a una facturación, es un porcentaje respecto a la facturación. Entonces, la principal preocupación, o una de las principales preocupaciones de los franquiciadores es ¿cómo voy a controlar
que los royalties que me están pagando a final de mes es realmente lo que me corresponde. Pues a través de un software de gestión que te permita recoger un poco todo ese entramado de franquiciados, sus datos de facturación, que te permita hacer estadísticas pues de facturación, venta por producto, por franjas horarias, porque todo eso te va a ayudar un poco también a saber internamente si está yendo bien la cosa. Si tienes una gran selección de productos y hay unos productos que se venden más y otros que se venden menos y otros que no se venden, ese software te va a dar estadísticas de venta en base a todos los productos, con lo cual ya puedes auditar internamente el franquiciado, internamente también el franquiciador, de oye, pues a lo mejor en una determinada provincia este producto tiene mucho éxito, pero en otra no. Entonces también hay que adaptar un poco la oferta de producto o de servicio a los franquiciados. El control de los royalties, pues si tienes los datos de facturación de los franquiciados, eres capaz de calcular tú el porcentaje sobre la facturación. El tema de stocks, de inventario, si tienes una herramienta tecnológica que le facilite al franquiciado poder aprovisionarse a tiempo, le va a ir mucho mejor el negocio, que no que si se desabastece o se queda sin stock. O sea que en ese sentido sí que recomiendo a los franquiciadores o a las centrales de franquicia que inviertan en tecnología o en software de este tipo que permitan un poco también controlar no solo sus unidades propias, sino todas las franquicias. Sí, sí. Tanto para la central como para el franquiciado. Sin duda alguna. Procesos, tecnología y luego el tema de personas. A mí una cosa que me parece fascinante y súper bonito de los proyectos de franquicias es el tema de la comunicación, ¿no? Primero, el que comuniques tu proyecto a los candidatos, ¿no? A la gente que quiere formar parte de la red, ¿no? Y segundo, que me parece que es un reto increíble, ¿no? La formación al franquiciado, ¿no? Esto es difícil de montar, todo este sistema de enlatar el conocimiento que tienes, aprender a contarlo, ¿no? Tener un storytelling tanto comercial como al mismo tiempo de implantación, ¿no? ¿Cómo estructuras, no? Bueno, a ver, entiendo que inicialmente tú te has, digamos, metido en el tema de la formación cuando montas un negocio a la hora de formar a tus empleados, Sí. ¿vale? Con lo cual ya ahí adquieres ciertos conocimientos a la hora de trasladar pues, todo lo que hay que hacer en el día a día, ¿no? Entonces, si has podido enseñar a tus propios trabajadores, estás en condiciones de formar a terceros, pero claro, es muy importante que pongas mucho empeño en formar al franquiciado, no solo al franquiciado, sino también a su personal. Nosotros lo que recomendamos a la hora de entrar en el mundo de la franquicia, cuando un franquiciado quiera abrir su modelo de negocio franquiciado, recomendamos a las centrales, primero, que tengan una formación intrínseca sobre todos los aspectos que lleva el negocio, ¿vale? Recomendamos que los franquiciados vayan a locales que tengan abiertos ya la central para ver cómo funcionan un poco en el día a día, estar en el día a día para que puedan ver todo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo se organiza un establecimiento. Y luego consideramos muy importante que después de ese periodo en la central, personal de la central se desplace inicialmente al local del franquiciado para que le pueda corregir un poco o ir corrigiendo desviaciones, problemas pues, a la hora de la gestión, de la logística, que pueda echarle una mano, ¿no? En esos comienzos, porque puede estar cometiendo errores y si no los atajas desde el principio, luego puede pasar factura. Entonces siempre es mejor inicialmente corregir esos errores, guiarles, que no a posteriori, que probablemente pues, te hayan adquirido ciertas manías o ciertos quehaceres que no son los adecuados. Y que ni te imaginas, a lo mejor. Claro, y que son muy difíciles de corregir ya a posteriori. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un placer y bueno, pues... Bueno.